Buenos días, soy Howard Gardner y me dirijo a ustedes por vídeo desde Cambridge, Massachusetts. No se puede hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples sin tener en mente la teoría estándar sobre la inteligencia que se ha desarrollado durante el último siglo, principalmente en Occidente, pero que también ha influido en otras partes del mundo. Y es la creencia de que hay una única inteligencia, que todos tenemos una inteligencia. Nuestra inteligencia se hereda en gran parte, lo que significa que no podemos hacer mucho al respecto. Y si conocemos a los padres y abuelos de una persona, podemos determinar su grado de inteligencia. En el último siglo, psicólogos, y más recientemente biólogos, dicen haber descubierto formas de ver lo listos que somos mediante pruebas, mirando las ondas cerebrales o incluso por la manera de conducir por la autopista, analizando la saliva o los genes. Así que en Occidente se han realizado grandes esfuerzos para medir la inteligencia única. Pero como ya sabréis, me muestro muy escéptico sobre esta forma de ver las cosas. Porque se lleve haciendo las cosas así durante 100 años no significa necesariamente que esté equivocado, pero tampoco que sea correcto. Pienso que la forma en que los psicólogos han estudiado la inteligencia está viciada. Así que lo que hice hace más de 25 años fue abordar la inteligencia de una forma totalmente diferente. En vez de someter a sujetos a pruebas y ver qué respuestas se correlacionaban con otras, analicé la mente humana a través de la lente de diferentes disciplinas. Estudié lo que conocemos sobre el sistema nervioso durante milenios, desde los invertebrados hasta los primates, hasta el ser humano. Aprendí sobre los diferentes roles que han asumido los seres humanos en la historia, en la prehistoria y en la actualidad, en las sabanas de África Oriental, en los mares del sur, en la sociedad industrial o ahora en la sociedad digital posmoderna, para ver qué tipo de habilidades se valoran. También analicé grupos especiales de la población, genios, personas autistas o con perfiles irregulares, a las que se les daban bien unas cosas, pero otras no. Y me interesaba mucho ver cómo se representaban estas diferentes habilidades en el cerebro. Probablemente la prueba más clara de las inteligencias múltiples es que diferentes destrezas y habilidades ocupan lugares distintos de nuestro sistema nervioso. Tengo una definición técnica de inteligencia, pero pienso que la metáfora resultará más útil. La visión estándar de la inteligencia es que tenemos un ordenador en nuestra mente-cerebro. Si el ordenador funciona bien, somos inteligentes y hacemos todo de forma inteligente. Si es promedio, somos regulares en todo. Si funciona mal, somos tontos y no hacemos nada bien. Las inteligencias múltiples dicen que tenemos varios ordenadores, 7, 8, 9 ordenadores. Estos ordenadores son relativamente independientes los unos de los otros. Así que podemos tener aptitud para algo, digamos la música, ser regulares en otra cosa, como las matemáticas, y dársenos mal otra, por ejemplo, entender a las personas o lo contrario. Así que en vez de tener una única mente y una única inteligencia, creo que se describe mejor al ser humano como poseedor de un puñado de ordenadores. Y el hecho de ser bueno con uno no predice que uno vaya a ser bueno o malo con otros ordenadores. Nuevamente, como pienso que estarán familiarizados con estas ideas, voy a repasar las diferentes inteligencias rápidamente. La primera es la inteligencia lingüística, y la ilustro con esta imagen de un poeta chino, porque los poetas cuentan con una inteligencia lingüística tremenda. El segundo tipo de inteligencia es la lógica matemática, la necesaria para las matemáticas, la ciencia, la programación informática. En Occidente, cuando hablamos de inteligencia, generalmente nos referimos a personas capaces en el lenguaje y la lógica, porque si se te dan bien el lenguaje y la lógica, te irá bien en la escuela, y mientras permanezcas en la escuela, te considerarás listo. Pero si te aventuras fuera de ella, podrás descubrir que esas inteligencias pueden ser más o menos útiles. La tercera inteligencia es la inteligencia musical. Es la capacidad de oír, recordar y manipular las estructuras musicales. La cuarta es la inteligencia espacial, la capacidad de orientarse en espacios amplios, como hacen los pilotos o los navegantes, o en un espacio más circunscrito, como hacen los escultores o los jugadores de ajedrez. La quinta inteligencia es la corporal cinética, la capacidad de utilizar todo el cuerpo o partes del cuerpo para resolver problemas o para hacer cosas. Los bailarines, atletas, artesanos o cirujanos son personas especialmente dotadas en el área de la inteligencia corporal cinética. Hay dos tipos de inteligencia que tienen que ver con otras personas.
Y son muy importantes, pero no hemos dedicado mucho tiempo a pensar en ellas en relación con la educación. La inteligencia interpersonal es entender a otras personas. Cómo funcionan, cómo trabajan con otras personas, cómo entienden las motivaciones de otros, cómo ayudan a otros a resolver problemas, cómo resuelven conflictos, cómo negocian. Es el tipo de habilidad que necesita el personal clínico, los políticos, líderes religiosos, profesores, terapeutas. Cualquiera que no sea un ermitaño necesita tener inteligencia interpersonal, a menudo denominada social. La séptima inteligencia es la denominada intrapersonal. Es la comprensión de uno mismo, tener una buena idea de quiénes somos, qué queremos alcanzar, cuáles son las propias virtudes, cognitivas, emocionales, de personalidad, cuáles son los puntos flacos y cómo utilizar ese modelo de uno mismo. Durante algún tiempo pensé que solo había 7 inteligencias, pero hace 10 años añadí una octava denominada inteligencia naturalista. Es la inteligencia de Darwin. Es la capacidad de distinguir de forma consecuente en el mundo natural entre una planta y otra, un animal y otro, un tipo de nube, de formación rocosa, etc. Tampoco es tan necesario ahora porque podemos acudir a una tienda y comprar cosas, pero la forma en la que adquirimos productos, la sociedad de consumo, se basa en nuestra capacidad naturalista de distinguir entre un zapato y otro, un coche y otro, un jersey y otro. Así que el sistema nervioso es oportunista. Utiliza los ordenadores que tenemos como el naturalista, para hacer cosas que se valoran en nuestra cultura.